Vamos entonces a comenzar la clase, primero alineando nuestros cuerpos menores, físico, emocional, mental inferior, para poder conectarnos con el alma y bajo esa luz del alma poder entender, comprender, captar, así realizar pues las enseñanzas del maestro y entre todos tratar de reflexionar y dar lo mejor de cada uno de nosotros para este aprendizaje. Tomamos una respiración profunda y decimos que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores, que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres, que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Me olvidé de iniciar la grabación. No, sí estaba grabando. Muy bien. Vamos entonces. Si pueden, Gabriela, ¿pueden ver la pantalla para leer? Sí, puedo verla. Bueno, entonces comenzamos. Desde la distribución de fuerza, Correcto. ¿sí? Correcto. La distribución de fuerza, la transfusión de sangre. Más conocido como T. En vez de dos interrogantes, tenemos aquí varios. Permítanme enumerarlos a fin de que se den cuenta de lo que quiero significar y también para responder con claridad. Algunos se deducen y no están presentados en forma definida, pero si he de ocuparme de ellos deben ser formulados como preguntas, y aún así el tema es tan vasto que no quedará tiempo para tratarlo. 1. ¿Cómo se podría lograr, para bien de todos, una distribución más armoniosa de la fuerza? 2. ¿Puede darnos una instrucción más específica e indicarnos algunos métodos esotéricos apropiados a nuestra etapa de desarrollo en conexión con este problema de distribución? 3. ¿La transfusión de sangre tiene alguna analogía con el proceso de transfusión de las energías sutiles en los planos internos? 4. ¿Existe algún sistema especial, además del que ya estamos tratando de aplicar, por el cual quienes pertenecemos al segundo rayo podríamos hacer una transfusión más eficaz de nuestra cualidad del amor a los hermanos de primer rayo y viceversa? 5. ¿Cuál es la interrelación y la colaboración entre las vidas que pertenecen a los distintos rayos y particularmente entre las entidades de primero y segundo rayos? 6. ¿En qué forma puede ayudarnos e inspirarnos prácticamente el ejercicio de la estrecha colaboración y amistad que existe entre el maestro Moria y el maestro Kutumi? No. Correcto. Sí. Sí, sí. Verán, por lo mencionado,
cuán imposible es tratar este campo temático. Sin embargo, responderé brevemente a algunas de ellas e indicaré las líneas que sus ideas pueden seguir. Bueno, no vamos a hacer un gran comentario, sino que aquí hay una presentación de 6 preguntas que hace el maestro y a las que se va a abocar en las páginas siguientes. Entonces, él parece que los alumnos, los estudiantes, los discípulos le han preguntado acerca de 2 temas, la distribución de fuerza y el tema de transfusión de sangre. Entonces, de ahí se derivan todas las preguntas, las 6 preguntas que vienen abajo. De todas maneras, él aclara que el tema es muy vasto y que no hay tiempo para tratarlo. Cada una de estas preguntas también, las respuestas que da el maestro, las conseguimos como en todos los libros de él. Hay algún elemento que responde a cada una de las preguntas, pero en este libro, pues él va a responder de una manera general a cada una de ellas. Entonces, no hay mucho que decir aquí, sino que vamos a ir a la primera pregunta, que era cómo se podría lograr, para bien de todos, una distribución más armoniosa de la fuerza. Entonces, Gabriela, si quieres continuar con este ¿Cómo punto. no? Bueno, primero, la distribución armoniosa de las fuerzas varía en su orden y por consiguiente en sus efectos externos, no solo de acuerdo a los tipos de rayo, sino a la edad del alma y a la etapa del individuo en el sendero. Existe una diferencia en este orden en los cuerpos sutiles del discípulo en probación, del discípulo en aceptación y del discípulo aceptado, y para cada grado en el sendero de iniciación. Este orden se establece de 3 maneras o está sujeto a 3 tipos de influencias en desarrollo. A. Mediante una vida de aspiración tal como se registra en la conciencia del cerebro físico. B. Mediante el despertar espontáneo de los centros y su correcta progresión geométrica. Sobre esto me he referido en alguno de mis libros y no es posible decir más, porque es uno de los secretos de la primera iniciación. El reordenamiento y el reajuste continúan durante todo el período en que se recorre el sendero, técnicamente entendido. C. Mediante la descentralización de toda la vida interna consciente, el servidor se convierte en 1. El místico extrovertido. 2. Aquel que se aparta del centro. 3. Aquel que vive en la periferia del corazón. 4. Aquel que se cierne sobre el loto central. 5. Aquel que está distante y ve desde lejos, aunque vive dentro de la forma de todo lo que es. Un estudio de estas frases descriptivas puede dar la clave de la correcta distribución de la energía. Bueno, porque luego pasa a la pregunta 2, entonces vamos a comentar sobre la pregunta 1, ¿no? eh, cómo se puede lograr para bien de todos una distribución más armoniosa de las fuerzas, ¿verdad? Y como dice el maestro, todo esto depende de cada uno, es distinto, entonces no puede emplear un protocolo para cada tipo de ser, vamos a decir así,
porque cada uno tiene una fórmula de rayos, cada uno tiene unas experiencias acumuladas por cierto número de encarnaciones, ¿verdad? También cada uno está en, en una etapa del sendero con un estado de conciencia también diferente. Y el despertar también de los centros es distinto para cada uno. No todos los pétalos comienzan a desplegarse en el mismo orden, en la misma secuencia. Entonces, hay aquí un montón eh, vamos a decir, de elementos. Variables se me ocurre Sí, sí, claro, de variables, de elementos que hacen que la respuesta a esto es difícil generalizarla. Pero él establece que hay por lo menos tres influencias. Claro, también esto que él habla, ¿no? Depende de también el lugar que está en el sendero eh, la persona, si es un aspirante, si es un discípulo en probación, si es un discípulo aceptado o si es un iniciado. ¿Sí? Todo esto va a variar de acuerdo a esa etapa por la cual está caminando. Am, de ahí también se deriva no solamente los chakras, con dónde están funcionando, dónde se están transfiriendo las energías, las fuerzas, como estamos diciendo acá, cómo se van transfiriendo las fuerzas de un centro a otro y eh, cuál es su conciencia en cada uno para que ese recorrido de la fuerza sea realmente armonioso. Entonces, él explica en el punto A, mediante una vida de aspiración, tal como se registra en la conciencia del cerebro físico, porque este, siempre hablamos de esa elevación de una llevada de una vida de deseos eh, basados en la personalidad, en el yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, a una vida de aspiración donde ya el campo, vamos a decir, de sentimientos es superior, es otra vibración, es aspiracional, es grupal, es más instrumental del alma y esto también tiene muchas tonalidades, muchos grados, y esto depende de cómo lo va a registrar el cerebro, porque esa influencia del alma, acuérdense que empieza tocando un punto del cerebro, ¿verdad? Entonces, cada persona va a registrar esa vida aspiracional como le corresponde, vamos a decirlo así. B, mediante el despertar espontáneo de los centros. No hay nada que se pueda hacer de manera artificial, lo cual traería eh, una un gran peligro, como ya lo hemos estudiado. Y su correcta progresión geométrica. Es decir, no podemos despertar el coronario si todavía no hicimos un trabajo preliminar, por así decirlo, como sucede con los que quieren trabajar con el fuego de Kundalini y lo que hace es poner en peligro eh, a la persona, ¿no? A la salud de la persona. Sobre esto me he referido en algunos de mis libros y no es posible decir más porque es uno de los secretos de la primera iniciación. El reordenamiento y el reajuste continúan durante todo el periodo en que se recorre el sendero técnicamente entendido, es decir, prácticamente durante las primeras 5 iniciaciones, no podemos decir de que porque estamos hablando de un iniciado de tercer grado, después ya tiene
la perfección, lograda la perfección, ¿verdad? Eso sucede más adelante. Entonces, a lo largo del camino, realmente, este, no podemos decir que somos perfectos. Siempre vamos a tener vicios, trabas, obstáculos, cosas por purificar, y esto no significa que nos crucemos de brazos, ¿verdad? Ni tampoco que nos deprimimos, sino que hay que reforzar el trabajo. Este, y luego el punto de descentralización de toda la vida interna consciente. Es decir, empezar a trabajar no tanto en el yo, sino, bueno, a nivel más expansivo, más inclusivo, ¿verdad? Entonces, él habla, habla que al descentralizarnos de nuestra personalidad per se, nos convertimos como servidores, uno en el místico extrovertido, porque este, en el área mística, vamos a decir así, en el camino del místico, en general es un místico introvertido, ¿verdad? Que se ocupa de alcanzar, digamos, ese Dios inmanente a través del aislamiento, como en las iglesias, los templos, ¿verdad? Y en cambio un místico extrovertido encuentra a Dios en el mundo externo, en el campo relacional y en el servicio activo en ese sentido. Entonces es un místico extrovertido. Luego en el punto 2 dice aquel que se aparta del centro. Es el caso del individuo que sale de su propio yo, de su propia personalidad, de sus propios deseos personales, de sus propios intereses personales y no se considera el centro del universo. El 3, aquel que vive en la periferia del corazón. Bueno, ya el individuo descentralizado, la conciencia de la personalidad, eh, ya es un elemento eh, que va más allá de su propio yo, de su propia personalidad y trabaja desde el amor compasivo en contacto con el mundo. Entonces, sigue trabajando en el ámbito del corazón, ¿verdad? En el 4, aquel que se cierne sobre el loto central. Entonces, está indicando aquí una especie de control fijo. No se sumerge ya en sus emociones personales. Su atención está sobre su centro cardíaco, listo para actuar aspiracionalmente. Por eso es que está como controlado en el aspecto de aspiración. Acuérdense que ese loto central se puede referir al loto cardíaco, ¿verdad? Al centro cardíaco con sus 12 pétalos o también a la simbología del alma que también establece ese puente entre la materia y lo espiritual. Bueno, el 5, aquel que está distante y ve lejos, aunque vive dentro de la forma de todo lo que es. Bueno, esa distancia la da el desapego. Vive en la forma, vive en el mundo físico, pero su conciencia no está limitada por esa forma, sino porque como ve lejos, ve esa realidad superior. Y dice, está distante porque no se apega a los resultados, no se apega ni siquiera a los resultados espirituales. Bueno, es una manera que ahora podemos
podemos compartir otras reflexiones con respecto a esto. Y dice, un estudio de estas frases descriptivas puede dar la clave de la correcta distribución de la energía. Y de todas maneras, aquí también uno ve que del 1 al 5 hay como un camino, hay una geometría implícita en todo lo que dice. Se aparta del centro, está en la periferia, se cierne sobre el loto central y aún así está distante, sirve con desapego. Muy bonito. Vamos a ver qué comentarios dan a esta primera parte de la distribución más armoniosa de las fuerzas, para el bien de todos. Con respecto a este último punto, me da la sensación de que también esa mirada distante permite ser más objetivo, justamente también por el desapego, entonces se puede ver todo de una manera más amplia, Sí, correcto. Y hay que ver quién ve, de ¿verdad? otra perspectiva. Hay que ver quién ve, porque también puede ser el alma que ya está viendo, está Claro, arrojando, o uno está viendo bajo la luz del alma. sí, Pienso que también claro. es el observador, porque Claro, desde cierto punto nos transformamos en observadores. Esa es actitud de estar en el mundo, pero no ser del mundo. sí, Creo que es también eso, ¿no? correcto, sí, 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 sí. Sí. Y fíjense que para esta pregunta el maestro no está diciendo un protocolo, ¿no? Oye, para que las fuerzas estén armoniosas en su cuerpo, hagan esto y lo otro, sino que es bien profundo, es un trabajo interno, ¿no? Un compromiso individual para lograrlo. Sí, del sendero que hay que transitar, ¿no? Sí, sí, no es una receta mágica lo que está dando, que Mm, todo el claro. mundo tiene que cumplir, sino que cada uno, bueno, es su trabajo, su camino. A ver, no sé si alguien escribió algo acá en el chat. Ay, Humberto, eso está tan chiquito que no leo nada. ¿Lo puedes leer, Humberto? Sí, con gusto, perdón, no sé por qué quedó tan chiquito, pero Se puede agrandar cuando lo clicleas. Sí. cuando Dale, el dale. punto, bueno, Humberto, se los Humberto. leo. Sí, Humberto, dale. A ver, ahí va. Cuando el punto se ha convertido en la esfera se ve a sí misma que es el punto. Cada punto lo contiene todo y sabe que es uno con todos los demás puntos. Se ve que lo externo es solo un reflejo de lo interno. La realidad es la vida una y la diferencia solo una ilusión que se llega a dominar. Tal vez tiene que ver con esa progresión geométrica que mencionaste, Diana. Sí, también, también, también. Porque precisamente cuando dices ahí la ilusión que se llega a dominar, algo así, ¿no? Sí, la Eh, diferencia que hay. claro, o Es sea, de Alice Bailey, no recuerdo el libro.
ya cuando se llega a ese control de la ilusión, pues ya estamos, ya es se- el hombre perfecto, vamos a decir así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay una distribución totalmente armoniosa de las fuerzas. Ujú. Así que, sí, yo creo que sí. Entonces, ¿saben qué? O sea, yo voy a copiar esto porque, porque luego leemos y no sabemos de qué está tratando el maestro aquí. Entonces, aquí viene el punto 2. Vamos entonces a la pregunta número 2. Bien. ¿Puede darnos una instrucción más específica e indicarnos algunos métodos esotéricos apropiados a nuestra etapa de desarrollo en conexión con este problema de distribución? 2. La segunda pregunta está parcialmente contestada en la breve explicación anterior. En mis instrucciones personales impartidas a ustedes, hago todo lo posible por lograr dos cosas. A. Esclarecer el campo de la vida de la personalidad a fin de que las energías superiores puedan actuar libremente. B. Establecer esas condiciones y orientación que producirán armonía interna y, en consecuencia e igualmente, relaciones armoniosas externas. Sin embargo, recordaré que la armonía interna del miembro de un grupo quizás no sea adecuada para lograr la armonía en otro miembro o en el grupo. Vamos a ver 3. entonces. Ella va porque el Bien. 13 es la tercera pregunta, ¿no? Entonces, para ver esta pregunta que le están ¿Sigo? pidiendo. ¿Sí? ¿Me oye? Ah, ¿Sí? ¿Me a oye? mí se me entrecorta, pero no sé si soy yo o sos vos. Cualquiera puede ser. Bueno, bueno, realmente nos refiere a la explicación que acabamos de ver. Y cuando dice también que lo hizo en las instrucciones personales, se refiere al discipulado de la nueva era, tomo 1 y 2, a esas instrucciones que están contenidas ahí. Y en general lo que trata a este, esclarecer el campo de la vida de la personalidad a fin que las energías superiores puedan actuar libremente. Como siempre, evitando que la personalidad y sus vicios generen esos obstáculos e impedimentos para que el alma eh, este, se manifieste. Y B, establecer esas condiciones de orientación que producirán armonía interna y por ende relaciones armoniosas externas. Pero es interesante lo que dice, ¿no? La armonía interna del miembro de un grupo quizás no sea adecuada para lograr la armonía en otro miembro o en otro grupo, ¿no? Esto es, yo pienso que son cuestiones también de, no sé, ¿qué piensan ustedes? De los rayos, de las configuraciones de rayos, donde a veces una persona con una predominancia de rayos 2, 4, 6, pues pueden estar muy en armonía, pero lo sacan de foco a personas que puedan tener 1, 3, 5, ¿no? En fin, esa es la explicación que da el maestro a las instrucciones más específicas que están solicitando. ¿Algún comentario a este punto? Bueno, la tercera pregunta, vamos a copiarla Bien. mejor.
La tercera pregunta L- es, terc- la voy a leer. La pregunta que le hicieron es, ¿la transfusión de sangre tiene alguna analogía con el proceso de transfusión de las energías sutiles en los planos internos? Esa es la 3. Bien, la transfusión de sangre simboliza dos cosas. Primero, que la sangre es vida y segundo, que existe solo una vida que compenetra todas las formas y por lo tanto es transferible cuando las condiciones son correctas. Es también un acto sintético de servicio. Reflexionen sobre esto. Bueno, vamos a reflexionar, ¿verdad? Ah, creo que mejor lo copio porque la pregunta acá. Uh, Entonces, la pregunta es, ¿la transfusión de sangre tiene analogía con el proceso de transfusión de energías sutiles en los planos internos? Bueno, imagínense ustedes. Entonces, dice que la transfusión simboliza, por un lado, la sangre es el símbolo de la vida y esa vida compenetra todo, la vida es una y por lo tanto si es una, puede ser transferible. Ahora dice cuando las condiciones son correctas. No sé a qué se refiere con las condiciones son correctas. Eso no sé a qué se refiere con condiciones correctas. Y que también es un acto sintético de servicio. Entonces, es un acto sintético, es como una síntesis de cualidades que se está brindando en esa transferencia de sangre, este, me imagino, de personas que han hecho o discípulos que hicieron ciertos trabajos en los planos sutiles, pues pudiera ser, podemos interpretarlo, no sé, de que esas cualidades también pueden ser transferidas cuando hacemos una transfusión de sangre, estamos transfundiendo esas realizaciones de o esos cambios vibracionales de las energías sutiles. Diana, Ajá. hermana, tal vez se refiere, si es nada más físico, al tipo de sangre en las condiciones correctas. Ah, ok, puede ser. Tal vez, porque No hablando lo ya había no, pensado, no lo había pensado. Sí. puede, puede ser por ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece que es lo más físico esto, ¿no? Cuando se den las condiciones. Ajá. Bien pensado. Sí. Hermanas y Diana, y hay un dato pues muy interesante. Descubrieron a una mujer que ahorita es adolescente, no recuerdo en qué lugar creo que es en Isla Guadalupe, que tiene un tipo de sangre único. Entre 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, no existe otro como el de ella. No puede dar sangre ni puede recibir. Solamente ella tiene ese tipo de sangre. Se me hizo muy interesante el descubrimiento. ¿Quién sabe a dónde llevará? Sí, yo había oído algo de eso, Ujú. pero no sé, creo que lo leí rápidamente. No reparé, fíjense que no reparé. Eh, pero sí, es súper interesante. Imagínense. Sí, Sí. ¿De dónde salió? ¿Verdad? ¿De dónde salió? sí. ¿Cómo apareció? Sí, o si hubo una mutación para eso, quién sabe.
no sé. O son los extraterrestres, no sabemos. Yo estaba Sí, pensando, son los aliens. Están de moda, ahora están de moda. hay que ver quiénes De- son los padres. Debe ser. No, pues allá de arriba. Bueno, Ay, Dios, con la desclasificación de Estados Unidos, pues ya se oye de todo también. Bueno, pura vamos a, distracción. Bueno, sí, señor. Vamos a, vamos a la 4. Lo voy a copiar. Bueno, si quieres, Gaby, la pregunta y entonces Vamos. vamos a ver. ¿Existe algún sistema especial, además del que ya estamos tratando de aplicar, por el cual quienes pertenecemos al segundo rayo podríamos hacer una transfusión más eficaz de nuestra cualidad del amor a los hermanos de primer rayo y viceversa? Su pregunta me proporciona la oportunidad de señalar que aún la comprensión y el interés puestos en los tipos de rayo, tal como están representados, por ejemplo, en un grupo, pueden conducir a una vil actitud separatista. No es necesario para un hijo de Dios en encarnación en el plano físico o en los tres mundos transfundir la cualidad de su rayo a su hermano. Estas cualidades de rayo son compartidas equitativamente por todos y la propia alma del hermano, que no difiere de otra alma, efectuará la necesaria transmutación o transfusión en la vida de la personalidad. Se puede facilitar el proceso proporcionando esas condiciones armónicas y de paz, donde un hermano enfrenta pocas actitudes antagónicas y donde la interacción del amor puede producir una estimulación efectiva. Pero esto no es transfusión. Lo que existe en uno existe en todos, y la cualidad del amor por encima de las demás cualidades es la característica dominante de todos los rayos. Bueno, creo que le tapó la boca al estudiante, ¿verdad? Este, eh, siempre, siempre pensamos de alguna manera que somos especiales, ¿verdad? Y no es así. Todos tenemos las cualidades del amor, sobre todo porque estamos en el sistema solar del segundo rayo. Este, pero que aquí nos está aclarando el maestro que no importa lo que le falte al hermano dentro de su desarmonía o dentro de su proceso, eh, su alma va a facilitar ese proceso de transmutación que requiera esa persona. Y no tenemos por qué pensar que nuestra sangre tiene cualidades que un hermano no tiene, o, o que nosotros necesitamos esas cualidades, ¿verdad? Que el hermano tiene. Eh, a ver, algún comentario. A mí se me vino la imagen de cuando hacemos la meditación, de que cuando el corazón grupal vibra y se pone cercano el corazón del grupo de personas recibiendo sanación, ese efecto vibratorio espontáneo que es la vibración del amor, eh, es eso, es una vibración. Entonces no hay que estar pensando cómo se transmite el amor, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y nuevamente, esa tendencia a la separatividad, por más espiritual que parezca, por más inteligente que parezca la pregunta, no deja de ser
como dice el maestro, una sutil actitud separatista, Claro. ¿sí? Entonces hay que, bueno, Hay que ser, ¿cómo? hay que ser, que no es una cuestión de estar pensando cómo hacer, sino ser. Sí, claro, claro, así es. Dice, se puede facilitar el proceso proporcionando esas condiciones armónicas y de paz, ¿verdad? Y así producir desde el amor una estimulación efectiva, pero eso no es una transfusión de sangre. Sí. Lo que existe en uno, existe en todos. Y la cualidad del amor por encima de las demás cualidades es la característica dominante de todos los rayos. Es decir, que no importa si uno es del rayo 1, 3, 5, 6, 7, siempre es 2 su rayo 1, 2 su rayo 2, 2 su rayo 3. No importa qué rayo sea, la característica que domina es el rayo 2 en todos. Entonces, ¿qué más? A ver, 6. Me parece que acá falta la 5. Sí. Ah, miren, no salió aquí. No salió en el escrito. Ah, bueno, déjenme, voy a ponerlo. No salió, no lo tenía en el PDF. 5, porque en el libro está. Vamos a copiarla. Ah, no, aquí está. Creo que soy yo la perdida. Ajá. Vamos entonces a las 5, Gaby. ¿Cuál es la interrelación y la colaboración entre las vidas que pertenecen a los distintos rayos y particularmente entre las entidades de primero y segundo rayos? Esta pregunta no solo es uno de los misterios de las ciencias ocultas, sino de naturaleza tan vasta en sus implicaciones que constituye un problema demasiado complicado para ocuparme aquí. Bueno, aquí no está respondiendo y es verdad, o sea, tiene capítulos dedicados a las relaciones entre rayo 1 y 2. eh, el rayo 1, la del voluntad, poder, y el 2, amor, sabiduría, ¿verdad? Eh, y creo que, no me acuerdo, si en rayo iniciaciones o en fuego cósmico, se ocupa de responder. Pero bueno, aquí no la dice y no tendrá mucho interés para el tema que nos ocupa de sanación. Vamos a las 6. 6. 6, 6, 6. Bueno, vamos a las 6. ¿En qué forma puede ayudarnos e inspirarnos prácticamente el ejemplo de la estrecha relación, colaboración y amistad que existe entre el maestro Moria y el maestro Kutumi? La relación entre los dos maestros que usted menciona pueden ser estudiadas de dos maneras. A. Por la consideración de la relación efectiva y activa existente entre sus grupos de discípulos. B. Por el estudio de esas personas, y hay muchas, que tienen personalidad de primer rayo
y ego de segundo rayo o viceversa. En último análisis, cuando tratamos de vivir altruistamente, efectuamos la correcta distribución de la fuerza, que conduce a las relaciones armoniosas. Para el probacionista, esto significa una actividad altruista impuesta en el plano físico. Para el discípulo aceptado involucra una vida liberada de todo egoísmo y emoción autocentrada, de los cuales la autoconmiseración y autodramatización son ejemplos destacados. Para el iniciado significa una actitud mental desprovista de pensamientos egoístas y libre de dramatizaciones en lo que al ego se refiere. Bueno, acá en el punto 2, claro, el maestro Moria sabemos que es un Chohan de primer rayo y Kutumi de segundo rayo, ¿verdad? Entonces, pues la actividad de sus ashram están abocadas a distintos elementos, sin embargo están relacionados, ¿verdad? De todas maneras, los 49 ashrams de los que corresponden a los 7 rayos, todos están interrelacionados. Eh, y también sabemos, como el caso de, no sé, a lo mejor alguien sabe de, creo que era Alice Bailey, que ella era ella, o era Blavatsky, que era el rayo 1 y Moria o sea, fue prestada al maestro Dual Cool para parte de las enseñanzas. Era Elena Blavatsky, rayo 1. Pertenecía al ashram de Moria. Entonces muchas veces los discípulos pues pasan por esta situación, ¿no? Y en el punto 2, cuando dice que hay personas que tienen primer rayo la personalidad y su alma es de segundo rayo, o su personalidad es segundo rayo y su alma primera, pues fuertísimo, y en este momento no están en encarnación, pero de todas maneras esto sucede, y sucede también con la relación de las naciones que tienen personalidad 4 y 7 del alma, y otras que tienen personalidad 7 y alma 4. Y hay una interrelación entre esas naciones también, las podemos ver. Entonces, todo esto es bien interesante. En último análisis, con esto cierra sus 6 preguntas. Cuando tratamos de vivir altruistamente, de ese mismo hecho, la consecuencia es que hay una correcta distribución de fuerza, hay relaciones armoniosas. Así de simple. Ahora, ese altruismo va a depender de la conciencia de cada uno, porque no todo va a ser de la misma manera. O sea, para el probacionista, para un aspirante espiritual, para el hombre común o para un discípulo, para un iniciado, pues ese altruismo difiere, ¿verdad? Difiere porque difiere la conciencia que lo lleva a esa acción. ¿Algún comentario sobre esto? Tal vez, Diana, clarificar exactamente qué significa correcta distribución de la fuerza. Acá. Correcta distribución de la fuerza que Que es conduce. Ajá. lo que hemos visto toda la clase de hoy día, la distribución de la fuerza.
qué sería la distribución de la fuerza y cómo sería la correcta distribución de la fuerza que nos corresponde como personalidades. Podría intervenir aquí el triángulo pránico, el vaso, el centro detrás del esternón y el que está arriba Es, entre los omóplatos, esa es la vitalidad, la vitalidad, esa es la pero fuerza vital, que también según es esto, fuerza, que también es. ajá, sí, Pero aquí pienso que se refiere a esta frase que dice que cuando uno está en armonía interna, las relaciones externas también están en armonía. Entonces, la fuerza es la que sale de nuestros centros. Es las emociones, los pensamientos, todo lo que sale como actitudes, todo lo que estamos irradiando es fuerza. Entonces, aquí, ¿cómo efectuamos la correcta distribución de la fuerza? Ahí el maestro nos explica que todo esto es un proceso que comienza con la aspiración, que sigue con el despertar de los centros, la descentralización, el desarrollo del observador desapegado. Entonces, ahí logramos esa correcta distribución de fuerza que conduce a las relaciones armoniosas. Es todo lo que sale de nosotros, las fuerzas, como palabras, como actos, como actitudes. eso está muy bueno. Y también serían relaciones armoniosas entre nuestros centros y como consecuencia todo lo que planteaste. Exacto, esta pregunta es para entender mejor el contexto de lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, del capítulo, la distribución de las fuerzas. Ok, Primero tiene que haber una armonía entre nuestros centros y luego esa armonía, o sea, todo lo que somos nosotros por dentro, nuestro sistema de fuerzas, ese movimiento que hay, digamos, esa transmutación de todo se irradia afuera, al contexto, a la familia, a todo lo que nosotros nos contactamos. Entonces, cuanto más nosotros estemos en armonía, más se va a dar las correctas relaciones humanas, que es el punto que estamos yendo ahora dentro de nuestro proceso o nuestro sendero a la buena voluntad y correctas relaciones humanas. Tienen que salir de la armoniosa situación interna de nuestros centros, ¿no? bien, de acuerdo. Y también nos acordamos de esto que siempre repite el maestro, ¿no? El ascenso de las fuerzas de los centros inferiores, infradiafragmáticos, a los supradiafragmáticos, ¿no? Y en ese proceso, el movimiento eh, triangular o la geometría que se va formando es distinto para el caso de un probacionista, para el caso de un discípulo aceptado, un iniciado. Se forman triangulaciones donde va pasando la energía en su ascenso, triangulando, de una manera que corresponde al grado. De una persona común es diferente a un discípulo y es diferente a un iniciado. Ex Entonces, ujú, Ujú. Sí, entonces, disculpa, Diana, seguí nomás. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, te iba a interrumpir, pero No, termina tu no, no, razonamiento para que... eso, que recordé esto con respecto que justamente está hablando de cómo ese altruismo va a cambiar si es un probacionista, un discípulo.
o un iniciado, porque también ese ascenso eh, de la fuerza sigue una geometría que es distinto para cada uno. Exactamente. Y ahí es donde vemos que esta pregunta de la transfusión de cualidades no tiene sentido porque al final cada uno en el sendero va logrando integrar los centros, transmutarlos para llegar a desarrollar todas las cualidades, porque en realidad tenemos todas las cualidades, pero hay que ir desarrollándolas. Pero nadie nos puede pasar una cualidad. Le pedimos al maestro Dualkul que nos haga una transfusión a todos. Qué fácil, Exactamente. sería muy fácil. Nos ahorraría vidas enteras, me parece bien. Claro, claro. Excelente, excelente. Bueno, nos quedan unos minutitos, pero creo que podemos ver el sufrimiento porque eh, creo que es un tema fácil de digerir. Vamos a ver el sufrimiento, Gabriela. El sufrimiento. ¿Se escucha? Sí, Perfecto. Ok. El sufrimiento, en última instancia, solo es posible cuando el alma está identificada con el cuerpo, o más bien cuando el aspecto espiritual del alma, en el cuerpo, está identificado con el alma animal que anima y vitaliza la forma y constituye su vida temporaria. Durante la inconsciencia, el alma animal es consciente del dolor y el sufrimiento, y esto lo conocen muy bien quienes cuidan y vigilan. Pero no existe verdadero dolor ni angustia cuando el hombre real, el alma espiritual, ha sido expulsado por el excesivo dolor, como en la verdadera inconsciencia, o por los narcóticos. El sufrimiento del alma cuando la personalidad se desvía es solo una frase simbólica. No existe verdadero dolor ni sufrimiento y con frecuencia ningún conocimiento de lo que está sucediendo porque la vibración no es suficientemente elevada como para penetrar en ese plano superior donde mora el alma. No obstante, cuando existe tal conocimiento, el alma experimenta, si puedo expresarlo así, el sentimiento de que ha perdido la oportunidad y, en consecuencia, un sentido de frustración, pero no pasa de esto, porque la paciencia del alma, así como la de la jerarquía, son ilimitadas. Si hablamos simbólicamente y decimos que el alma sufre, no debe ser interpretado en términos comunes. El sufrimiento de Cristo o el del Logos planetario o el de Dios mismo no puede ser comprendido en términos de reacción de la personalidad. Empleamos esas palabras, pero realmente significan identificación desapegada y aislada. ¿Esto significa algo? Identificación errónea es causa de dolor y conduce al sufrimiento, a angustia y a diversos efectos. La identificación correcta conduce a entender y comprender las actitudes psicológicas del que sufre, pero no el verdadero dolor o la angustia, como normalmente lo comprendemos. Bueno, eh, vamos a intentar. Yo pensé que era más fácil, ¿sabes? Según el budismo, el sufrimiento, la base de todo sufrimiento es la ignorancia, ¿no? Por empezar por ahí.
Y lo que es importante es que eh, solamente se sufre cuando uno está identificado con el cuerpo, con la forma. Pero si la referencia, no, vamos a decir, nuestra referencia es el alma y somos alma, el alma no sufre. El alma tiene, podemos decir en nuestras propias palabras, por falta de un lenguaje espiritual, ¿verdad? Bueno, que el alma pues se siente frustrada si a través del dolor, de una enfermedad, de un sufrimiento, pues la personalidad no aprende la lección contenida en esto, ¿verdad? Es un sufrimiento diferente la que pudiera experimentar el alma, como dice acá, ¿no? Eso es lo que estoy interpretando yo aquí. De todas maneras, eh, siempre se nos dice, la paciencia del alma es ilimitada. Bueno, porque el alma no está, o sea, va a volver a reencarnar, a tomar otro cuerpo en otra oportunidad. Lo que pasa que es una oportunidad perdida en ese caso de que no se logre asir la causa del sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, el Cristo, Logos planetario, o Dios mismo, refiriéndose ya a un espacio monádico, bueno, no lo podemos comprender desde nosotros, como que me duele un pie o me duele el estómago, ¿no? Eh, eso es otras cualidades del sufrimiento. Y eso se le llama, dice, identificación desapegada y aislada. Fíjense qué interesante. Estas son palabras que deberíamos pues meditar porque, bueno, son muy difíciles de realizar, ¿no? Identificar que tenemos una, una enfermedad y la causa de la enfermedad, pero no nos apegamos a eso. Lo reconocemos, se revela y se aprende de esto. Aislado, no como personalidad, sino como viéndola como el observador, como decía Sija. Esa es mi interpretación. Vamos a abrirla a los comentarios. Tiene el maestro Dálcula una frase que menciona con cierta frecuencia, la divina indiferencia. Y hay otra pequeña frase que dice, no me afecta, no significa que no me importa. Y son como un grado de desapego, de desapasionamiento. Claro que sí. O también en la oración que decimos que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor, ¿no? Me parece sí. que cuando nos enfocamos en eso, transitamos diferente el sufrimiento o el dolor. Es totalmente correcto, Marisa. Es así. Es así. Bueno, ponerse en los zapatos. ¿Quién habla? Yo, Ingrid, que si pueden poner las frases que son muy bellas en el chat. Adelante, Marisa y Humberto. Bueno, después Ya la está, hermanas. frase en el chat es parte de una oración, pero pongo toda la oración Lo ponemos y se las envío. en el chat de WhatsApp, ¿sí? Ah, ok. Perfecto, perfecto. Para que todos lo vean. Bueno, entonces vamos a ya terminar la clase. Aquí. Hay algo que me
Me suele venir espontáneamente en situaciones que uno puede pensar eso, ¿no? Un dolor, un sufrimiento. Yo no soy eso, no soy ese dolor, no soy eso, para no identificarse. Es, Me eso parece perfecto eso. es súper correcto. Y me haces acordar a mi mamá. Bueno, mi mamá llegó a los 100 años. Cuando ella tenía alguna cosa, alguna enfermedad, ella decía eso, que mi mamá no era ocultista ni intelectual para nada, era intuitiva más que nada, pero no era intelectual ni nada. Y entonces ella decía, esto no es mío, Mm. esto no es mío. Y, y yo tenía una crisis de nervios y a la hora iba a preguntarle cómo estaba y ella me decía, yo no tengo nada. Ay, Dios. Bueno, vamos a cerrar la clase. Una gran alma. Sí, señor. Bueno, ahora sí, vamos a ver si algún compañero quiere cerrar la clase. Yo lo puedo hacer. Gracias, Marisa. ¿No puedes leer el slide? No, no veo la oración, no está. Ah, es que a veces pasa que... Ahora sí. Ok, Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh.